you were the one that led Whitney to heavy drug use. Wow. That you were the one. Por el fallecimiento de Amy Winehouse han culpado por años a su exnovio Blake Fielder Civil. Dicen que él fue el responsable de introducir a la cantante en el mundo de sustancias fuertes, que con el tiempo fueron apagando la vida de Amy. Si esto es cierto o no, yo ya tengo un video completo acerca del tema para que saquen sus propias conclusiones. Autopromoción descarada. De Whitney Houston y Bobby Brown dicen lo mismo. Es una historia que muchos ven similar, pero que a mi parecer es mucho peor, ya que se llevó a más de una vida por delante. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde me meto en asuntos que no me incumben. Hoy vamos a hablar de la horrible historia de Whitney Houston y Bobby Brown. Para cuando Whitney Houston y Bobby Brown se conocieron en 1989, ella ya estaba en la cima. Ya había sacado exitazos como How Will I Know y I Wanna Dance With Somebody. Y ella fue la primera mujer afroamericana en llegar a los números que solo los Beatles o Elvis habían alcanzado. Y es más, dato curioso, Whitney también se sobrepuso a la crítica de ser una nepo baby, ya que su madre era una cantante famosa de gospel. Emily Cissy Houston, su mamá, trabajó con otros artistas de la talla de Aretha Franklin, Jimi Hendrix y Elvis Presley. Es más, era muy amiga de Elvis. El caso es que cuando Whitney empezó a escalar tuvo esa crítica de ser nepo baby, es decir, una persona famosa y exitosa que llegó a donde está solo por el hecho de ser el hijo de o la hija de y el nepotismo. Pero obviamente, cuando esa mujer abría la boca y salía semejante vozarrón, convencía de inmediato a cualquiera de que se merecía toda la fama que estaba ganando. Bobby Brown, por su lado, también era un artista conocido. De pronto para los hispanohablantes no tanto, pero sí era un artista conocido con su grupo de R&B y pop New Edition, grupo que se creó con la intención de tomar la antorcha que pertenecía a los Jackson 5. Bobby también estaba en la cima de su carrera, ya que se decidió a tener una carrera de solista, con éxitos como My Prerogative, y al igual que Whitney también la estaba rompiendo. Sin embargo, y algo que parecerá muy obvio, pero lo tengo que decir ya que marcará absolutamente todo en esa relación, es que Bobby era famoso, sí, pero no le llegaba ni a los talones a Whitney en términos de fama. Eso con respecto a sus vidas profesionales. Siendo dos jóvenes talentosos y exitosos, era obvio que eventualmente se cruzarían, lo que ocurrió, como les digo, en el 89 en los Soul Train Awards, evento en el que además abuchearon a Whitney. Aparentemente, otra de las críticas que recibía era que ella no era lo suficientemente negra. Whitney contó que, cuando conoció a Bobby Brown, pensó que en ese momento no había dado una buena impresión. Él era sexy, echaba fuego. Algunos amigos y yo estábamos sentados detrás de él. Los abrazaba, nos reíamos y yo mantenía golpeando a Bobby en la nuca. Me incliné y dije, Bobby, lo siento mucho. Y él se dio vuelta y me miró como, sí, bueno, no dejes que vuelva a suceder. Y yo dije, oh, no le agrado a este tipo. Bueno, siempre siento curiosidad cuando no le agrado a alguien. Pensando entonces que Bobby Brown pensaba mal de ella y enfocada en hacer que él cambiara de opinión, lo invitó a una fiesta para una presentación más formal. Mantuvieron una relación amistosa hasta que meses después él la invitaría a salir. Que Whitney Houston empezara a salir con Bobby Brown causó una conmoción en el mundo del espectáculo. La gente no entendía cómo Whitney, que había llegado a la fama siendo una chica preciosa, carismática, tipo la chica de al lado, muy religiosa y con una imagen tan inocente, saldría con alguien tan opuesto a ella, siendo Bobby Brown el chico malo del R&B. Entonces, ahora hablaré de quién era en términos personales Bobby Brown y el por qué esa imagen tan inocente con la que asociaban a Whitney Houston no era del todo cierta. Bobby Brown. Robert Beresford Brown Sr. es de hecho casi 6 años menor que Whitney, pero a pesar de esta diferencia de edad y el hecho de que cuando se conocieron él no tendría más de 20 años, ya tendría al poco tiempo su tercer hijo con una segunda mujer. Es decir, con una primera mujer de nombre Melika Williams tendría su primer hijo en el 86 con 16-17 años. Con Kim Ward, con quien tendría una relación intermitente de 11 años, tendría a su segundo hijo, una niña, en el 89 y en el 91 a un niño. Interesante esta relación con Kim Ward, ya que se conocieron cuando eran tan solo unos niños, tenían unos 12 años. Entonces ella ya estaba, digamos, presente en su vida cuando Bobby tuvo su primer hijo, y aparte, años después, cuando ella estaba embarazada de 3 meses de su segundo hijo y el tercero de Bobby, se entera que él ya está comprometido con Whitney Houston.
Oh, wow. Además de eso, desde una edad muy joven, Bobby desarrolló un problema con el alcohol y su droga preferida era la marihuana. Y aparte ya había tenido un par de encuentros con la justicia, principalmente por mala conducta, arrestos que con los años solo serían cada vez más comunes. Este era Bobby Brown y entenderán por qué chocaba tanto el hecho de que Whitney, que era una estrella pop súper femenina, alegre y buen ejemplo, empezara a salir con él. Pero las cosas no eran como las pintan. Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston, como les conté, ya estaba rodeada de cantantes y personalidades famosas. También, y ella contaba que era la razón por la que ella y Bobby se llevaron tan bien desde el principio, era porque tenían pasados y crianzas similares, una crianza afroamericana tradicional con un interés en la música. Ahora, y de pronto les estaré arruinando desde temprano su conclusión o sus hipótesis con respecto a esta pareja, pero Bobby Brown no introdujo a Whitney a las drogas. Ella ya se drogaba mucho antes de haberlo conocido. Whitney era la menor de 4 hijos, teniendo 3 hermanos varones mayores que ella, un medio hermano por parte de papá, otro por parte de mamá y finalmente un hermano ya de ambos padres. Este último hermano, Michael Houston, en una entrevista con Oprah Winfrey, confiesa que fue él el que introdujo a su hermana al consumo de sustancias. Siempre estábamos juntos la mayor parte del tiempo y ella me seguía, le enseñé a conducir, jugamos juntos, todo lo que hacen los hermanos juntos mientras crecen, y luego cuando se drogan también lo hacen juntos, y se nos fue de las manos. También él cuenta que si bien él la introdujo a eso, primero que como eran los 80s, ellos no entendían o él no entendía realmente el daño tan grande que estaba causando, que es un demonio con el que él tendrá que vivir por el resto de su vida. Y también que eso de drogarse juntos es más, ella en una habitación y él en otra. 14 años tendría Whitney cuando comenzó. You know, for so many years, people thought Bobby Brown was the one who introduced her to drugs, but she was already doing drugs by the time she met Bobby Brown. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Bobby was... Yeah, he was after. Mm-hmm. Muchas cosas así súper controversiales que han salido de Whitney Houston salieron principalmente en el documental Whitney del 2018. En ese mismo documental se revela, por ejemplo, que tanto Whitney como su medio hermano Gary Garland Houston, exjugador de la NBA, fueron abusados sexualmente por su prima, Didi Warwick, hermana de otra famosa cantante en la familia, Dionne Warwick. No se especifica cuántos años tendría Whitney, pero se refieren a ella en esa situación como una toddler, es decir, una chiquita de entre 1 a 4 años. Esta historia ha sido respaldada por la cuñada y la tía, quien también era asistente de Whitney, ambas contando como ella misma les habría contado en algún momento. Volviendo un poco más al tema, este consumo de sustancias de Whitney solo se vio incrementado conforme ella empezaba a crecer en la escena musical. Se dice que obvio al inicio no es que tuviera mucho dinero para conseguir cosas, entonces le tocaba conformarse con algún joint de vez en cuando, pero una vez empezaron las giras y todo esto, obvio todo había en abundancia y por todas partes. Con respecto a parejas, a Whitney se la relacionó con algunas figuras que ayudaron a esa imagen de la chica buena, ya que el arquetipo de chicos con los que salía también tenían esa imagen de buenos muchachos. De los más comentados son el jugador de fútbol americano Randall Cunningham, el hermano de Michael Jackson, Jermaine Jackson, y el comediante Eddie Murphy, que en ese entonces tenía buena imagen. Whitney realmente estaba interesada en Eddie, más que en Brown de hecho, ya que era muy elusivo y eso la atraía. Y tan elusivo era que incluso una vez Eddie Murphy la dejó plantada. ¿Dónde está tu honor, basura? Pero bueno, este historial de buenos hombres lo único que causó fue que se incrementara la sorpresa de la gente al ver que Whitney cambiaba sus gustos a estar con alguien como Bobby Brown. Es más, se dice que Eddie Murphy le pidió que no se casara con él, que estaba cometiendo un error. ¿Ya para qué? Gracias por nada. Bobby y Whitney. Cuentan que inicialmente Bobby le habría pedido matrimonio a Whitney, pero que ella lo había rechazado, ya que no estaba en sus planes. Igual se comprometieron en el 91 y se casaron en el 92. Ahora, al igual de lo que se dijo en ese documental por los familiares de Whitney, hay muchas cosas que otras personas han dicho en otros medios como entrevistas o libros, incluyendo a Bobby Brown, que fueron después del fallecimiento de la cantante. Pero son cosas de las que Whitney ya no estuvo presente para defenderse, para decir si fue cierto o no. Eso ya queda a criterio de cada quien creer lo que quiera creer. Una de esas cosas es que a pesar de lo que dicta la tradición, Bobby Brown vio a Whitney antes de la boda, y que cuando la vio fue la primera vez también que la vio consumiendo coca, que era la primera vez que la vería consumiendo cualquier cosa, y que él solo había consumido eso una vez se casó con Whitney. Well, that was the first time I had actually saw her
Do drugs. Cocaine. Yes, ma'am. He found his bride-to-be, quote, hunched over a bureau, snorting a line of coke. He says she offered him a hit, but he didn't indulge at that moment. Y aunque digamos que la historia que Whitney presentaría al público es que la situación en pareja se fue deteriorando con el tiempo, la verdad es que parece que Bobby Brown desde su luna de miel ya ejercía abuso físico a Whitney, que luego de su luna de miel ella llegó con una cortada en la cara, que atribuyó a un accidente doméstico, esto sumado al consumo de sustancias de ambos. A pesar de esto, principalmente ella siguió sumando éxitos, alcanzando fama mundial con la película El guardaespaldas y el soundtrack del mismo. We always love you. La que sumaba éxitos era ella, en cambio el pico de fama de Bobby Brown ya había pasado y el tipo era supremamente inseguro con esto. A él le chocaba ser conocido como Señor Houston, y ambos junto con Whitney se esforzaban para que ella fuera llamada Señora Brown. Can I just ask you real quick, Miss Houston? Mrs. Brown, man. Mrs. Houston Brown. Yes, darling. Ella sabía que a él le incomodaba o le intimidaba su nivel de fama, por lo que hacía lo posible para que él también tuviera su momento de brillar, como por ejemplo haciendo colaboraciones con su esposo. Whitney estaba muy enamorada y dicen que su canción I Have Nothing es precisamente dedicada a él. La fama, el dinero y el éxito no significaban nada para ella si no estaba con Bobby. También el mismo Bobby cuenta que la química sexual de la pareja era sumamente grande, que todos esos clips en los que ellos se ven súper felices es porque o lo acababan de hacer o estaban a punto de escaparse y echarse un rapidín por ahí. Bobby cuenta también cómo sí hubo cuernos en esa relación, y la que inició con eso fue Whitney. Varias de las cosas que dijo salieron en su libro Every Little Step. De hecho, ella me engañó antes que yo. Se acostó con bastantes de los productores y artistas con los que trabajó, o con los que se asoció a lo largo de los años. No mencionaré ningún nombre aquí porque todavía existen y algunos me ven como un amigo. Cuando me enteré del primero quedé impresionado. Pensé, está bien, ¿vas a jugar conmigo así? No soy ese tipo de persona, pero si tú puedes hacerlo, yo también puedo hacerlo. Ella por su parte diría que jamás lo engañó poniendo de frente sus creencias religiosas y la santidad del matrimonio. Además del consumo y la violencia, otra de las cosas que hubo permanentemente en la vida de la pareja fueron los problemas de Bobby con la ley, por conducir borracho, por posesión o por agresión, pasando más de una ocasión en la cárcel, e incluso en una ocasión quedando en medio de un tiroteo en el que murió el novio de su hermana. Y en un evento que no fue reportado a las autoridades, un miembro de una banda delincuencial secuestró a Brown por una deuda que él había adquirido. Whitney pagó $400,000 por el rescate. En 1993 la pareja recibe a su única hija, Bobby Christina Brown. De ella hablaré más adelante. Ella fue su única hija en una vida en pareja en la que Whitney sufrió de varios abortos espontáneos. La cantante revelaría tiempo después que al momento de casarse estaba embarazada, que uno de estos eventos lo sufrió mientras grababa El guardaespaldas y un par de ellos después del nacimiento de Bobby Christina. Sin embargo, Bobby cuenta que no le creyó esa primera pérdida. Tan pronto como llegué comencé a sospechar. No soy médico, pero ella no actuaba como una mujer que estuviera de luto por la pérdida de un bebé. De hecho, volvió a filmar apenas un par de días después de lo que sucedió. Nunca vi ninguna evidencia de su embarazo o aborto espontáneo, así que comencé a pensar que toda la historia era una artimaña creada por su equipo de relaciones públicas. Él asegura que era una estrategia que usaba para justificar al público que se estaba casando con él. Ahora, esta vida en pareja siguió yendo de mal en peor con los años. Ya hablaremos de la peor etapa de la pareja y de Whitney, pero para eso tengo que mencionar a alguien muy importante que he omitido hasta ahora. Robin Crawford. Robin conoció a Whitney en un campamento de verano cuando tenían 19 y 16 años respectivamente, y de inmediato iniciaron una amistad que rápidamente se desarrolló en una relación, en palabras de Robin, íntima de todas las formas posibles. Whose intention wasn't necessarily to fall in love. We were. We just were. Yeah. Our friendship was deep. We were intimate on all levels. Yeah. There was no shame in the physical moments that we shared. Esta relación duró un aproximado de 2 años. Ellas de hecho se fueron a vivir juntas y fue Robin la que contó que era por esa época que no tenían mucho dinero para drogas, entonces se conformaban con muy poco. Fue cuando Whitney firmó su primer contrato discográfico que la relación de la pareja terminó. It was early in our friendship when she said that she did not feel we should be physical
any longer because it would only make our path more difficult. El análisis que se da por parte de Robin y otras personas es que Whitney sabía que para su carrera musical la gente no iba a aceptar eso. Tengan en cuenta que estamos hablando de los años 80. Aparte, Whitney venía de un trasfondo sumamente religioso y esa culpa religiosa también tuvo que ver en su decisión de acabar esa relación. Would it have bothered you if your daughter, Whitney, was gay? Absolutely. It would have bothered you? Sin embargo, a pesar de esa ruptura, Robin y Whitney siguieron unidas como mejores amigas. La versión es que Whitney, a pesar de haber roto con cierta dinámica que ellas tenían, igual la quería a su lado, por lo que Robin asumió el cargo de asistente de producción de su amiga. Ella se ha dicho en algunas entrevistas que, obvio, con respecto a las parejas de Whitney, ella se sentía de cierta manera, pero estar al lado de su amiga como su amiga era suficiente. Por tanto, la apoyó incondicionalmente en todo su camino, incluyendo su matrimonio con Brown. Por parte de Whitney, ella siempre negó cualquier relación homosexual. Whitney is not gay. That is the story on that. Pero Bobby sí la confirmó. Whitney sí era bisexual, sin embargo tenía una carga familiar y religiosa muy grande para poder admitirlo. Igual, conforme ese matrimonio avanzaba, más estorbo empezaba a ser Robin. Llegó momentos en los que Brown la confrontaba y aunque nunca se puso físico como tal, sí le gritaba de lleno en la cara. Aparte, la familia de Whitney también empezó a desconfiar de ella. Es curioso cómo en las entrevistas se refieren a ella simplemente como una presencia maligna o como una mala influencia, pero realmente ninguno, ni sus padres ni sus hermanos, especifican qué hacía o no Robin que no les gustara. Entonces, ya se concluye que era por esa relación lésbica que ellas habían tenido anteriormente, y que Robin, con simplemente estar alrededor, comprometía la carrera de Whitney. Al mismo tiempo, Robin cuenta que el consumo de sustancias de Whitney sí se vio incrementado una vez que ella se casó con Bobby. La versión de Whitney era que fue después de haber hecho todo lo del guardaespaldas, que coincidiría con el aborto que sufrió, que antes solo era coca y marihuana, que luego de eso vinieron las cosas fuertes, cosas que consumía todos los días. Y que no entiende por qué, supongo que la única explicación es porque era su esposo, Whitney le cuenta a Bobby su pasado con Robin. Y esto causa ya sean celos o aversión o como ustedes quieran llamarlo por parte de él, y como todos, familia y esposo, estaban en contra de Robin, a Whitney la pusieron en esta situación de es ella o nosotros, y entonces ellas se separan definitivamente. Separación y caída. La razón por la que hice este paréntesis específicamente hablando de Robin es porque cuando ella se va es que Whitney entra en la peor etapa. Se está de acuerdo que Robin era la que trataba de mantener cierta estabilidad en la vida de Whitney, la que le aconsejaba de dejar las sustancias a pesar de que Whitney le dijera que no estaba lista. También es cuando sale la razón más obvia por la cual la familia no la quería, y es que una vez Robin, quien se encargaba de ciertos negocios de Whitney, estuvo por fuera, su papá, John Russell Houston Jr., toma todo el control como su representante y termina robando a su hija. Eventualmente, cuando ella se da cuenta, la termina demandando por $100 millones. El hombre murió en el 2003 y Whitney, quien se alejó un poco de él, sí lo defendería igual diciendo que él había sido mal influenciado para hacerle daño a ella, que no me parece una buena justificación para hacerle daño a un hijo, pero pues bueno. También esta ausencia total de Robin en la vida de Whitney causó que estuviera entonces 100% aislada con Bobby, y que el daño que se hacían juntos era tal que eso ya no se podía llamar amor, sino que era una codependencia muy severa. Bobby admitiría que en una ocasión él golpeó a Whitney en la cara con el reverso de la mano, algo de lo que se arrepintió inmediatamente. Y Whitney sí admitiría esto, sin embargo que a él golpearla, ella le regresó los golpes. Esto fue un incidente en el 2003 en el que sí se llamó a la policía. Ambos dijeron y repitieron que solo había sido en una única ocasión, pero hay varios testimonios que cuentan que sí hubo varios otros momentos en los que ella aparecía con heridas y excusas bastante malas. No, emotionally, Yeah. he was abusive. He was abusive, yeah. Physically, no way. No way. Oh, no way. Pero al año siguiente, Bobby es arrestado otra vez por golpearla y manejar bajo la influencia de sustancias. Whitney, con todo esto, empezó a faltar a su trabajo. Llegaba tarde a sus conciertos, los cancelaba o de por sí no llegaba. Aparte de los problemas con la ley, ambos trataron sin éxito de rehabilitarse.
Se dice que en esta mentalidad de que ella era la estrella y ponía a su esposo celoso de todas las sustancias y formas de consumo que pudo haber estado haciendo, decidió fumar crack, algo que afectaba directamente sus cuerdas vocales. Infame también es el concierto del 2001, cumpleaños de Michael Jackson, en la que se le ve suprema y aterradoramente delgada. Al siguiente año, ella hace una entrevista con Diane Sawyer en la que se le ve insegura, asustada y confronta de mala manera a las preguntas directas de la periodista. I can understand what you mean. But that's not just thin. No, what is it? Diane, tell me. Do you know? It's scary thin. I can believe what you feel. I can believe that. But do you really know? Do you really know? No, you know. Thank you. Eso sí, es la primera vez que ella admite en público ser una consumidora. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? We don't do crack. We don't do that. Crack is whack. Is it alcohol? Is it marijuana? Is it cocaine? Is it pills? It has been. At times. All? At times. Al año siguiente entra a rehabilitación nuevamente. En el 2005, Whitney toma lo que muchos opinan fue la peor decisión de su carrera. Se estrena el reality show Being Bobby Brown. Lo que dicen de este reality es que era otro intento de Bobby por ganar relevancia, pero que la cadena A&E lo presionó diciéndole que solo aprobaría el proyecto si Whitney aparecía, lo que ella hizo por aquello de, una vez más, apoyar a su esposo. En este reality ella se veía errática, se los veía peleando y todo solo hizo que esta exposición afectara aún más ese matrimonio, algo que ambos en entrevistas diferentes confirmaron. Whitney confiesa cómo ya se había perdido a ella misma y Bobby confirma que el consumo de sustancias ya era demasiado y había afectado el amor que se tenían. En el 2006 ella se decide a dejarlo. Hay varias cosas que ella contó en el 2009 en una entrevista con Oprah. Teníamos un retrato gigante, muy grande, de mí, de él y de mi hija. Me cortó la cabeza de la foto. Esa fue una señal. También acusó a Brown de ser infiel, algo que para ella, según en esa entrevista, era algo inaceptable. Y narra otros eventos de abuso, incluyendo uno en el que él la escupió. Please spit on me. He spit on me. He actually spit on me. La versión de Bobby Brown con respecto al por qué se terminaron separando es que él quería desintoxicarse y ella no quería. Él sí cuenta que hubo muchas ocasiones en las que uno quería y el otro no y viceversa, y por eso nunca lo lograron. Reuniendo toda la información, parece que de los dos la que tenía un mayor problema de drogas era ella, que lo de Brown era principalmente el alcohol y que era un mal bebedor, se ponía violento. Y destaco esta cita del hermano de Whitney. Solíamos dar círculos alrededor de Bobby. No pudo seguirnos el ritmo. Lo superamos en el consumo de drogas. Él es un peso ligero. Eso en cierto modo reivindica a Bobby. Esto de que ambos se terminaron alejando mutuamente se podría confirmar con que Whitney dejó a Bobby, pero él nunca fue a buscarla. Por lo que en el 2006 ella inicia oficialmente el trámite de divorcio que culmina en el 2007, dándole a ella la custodia de su hija. Ella cuenta en esa entrevista con Oprah que el consumo se había vuelto tan regular y tanto que ya ni siquiera pensaba en cantar, que ella tenía tanto dinero que nada más importaba. También ahí asegura que está limpia. Sin embargo, esto no era cierto, y ya sea por el dinero que se gastaba en sustancias, por las malas decisiones de su papá, su divorcio o todo junto, Whitney se vio colgada de dinero y se vio obligada a regresar a los escenarios, aunque no estuviera lista. Sacó un último álbum con el que no le fue mal, con lo que sí le fue terrible fue con los conciertos. Whitney terminaba abucheada y criticada. Infame es un concierto en el 2010 donde no tiene ni la sombra de lo que fue su voz alguna vez. También durante ese tiempo en el que ella apareció con Oprah, Bobby también sacó su versión en The Truth, The Whole Truth and Nothing But, pero ambos se negaron a reaccionar sobre lo que el otro decía. En el 2010, Bobby se compromete con su novia y manager Alicia Etheridge, con quien continúa hasta el día de hoy y con quien tuvo 2 hijos más. Ya entonces la relación de Bobby y Whitney estaba por los términos de la cordialidad. Incluso ella cantó en el funeral de su ex suegra, la madre de él.
En el 2012, Whitney había empezado a salir con el artista Ray J, aunque esta relación nunca fue del todo confirmada. Si no lo ubican, él protagonizó con Kim Kardashian ese video No porque la llevó a la fama. Esto lo menciono porque cuentan que con un círculo de personas jóvenes ella seguía con sus viejos hábitos de, si bien no beber mucho, sí seguir consumiendo coca y cristales. Es más, ella tenía ya un sistema para conseguir aquello a plena luz del día y enfrente de todos. Su dealer llegaba pidiéndole un autógrafo. El truco es que él tenía la pluma o el bolígrafo y ella tenía el cuaderno o la libreta. Ella firmaba y se quedaba con el bolígrafo, que por dentro tenía la sustancia. El dealer se quedaba con la libreta, que entre sus páginas tenía el dinero. Noches antes de los Grammys, en los que ella se iba a presentar, salió de fiesta en la que incluso cantó públicamente, y hasta tuvo una pelea con otra mujer, por lo que fue escoltada fuera del lugar. Al día siguiente, a causa de lo que la prensa estaba haciendo con ese escándalo de la noche anterior, ella toma otro tipo de sustancias, como Xanax, para calmarse. Resulta que ella tenía un montón de prescripciones médicas, las mismas sustancias pero médicos diferentes. Esa noche ella se encuentra con su dealer otra vez para el mismo truco del bolígrafo y a la mañana siguiente consume más medicamentos de otros tipos. Ese día, una vez su asistente, que también era su tía, la deja sola, Whitney Houston se ahoga en su bañera. Fue encontrada sumergida boca abajo al momento en que su asistente regresa. Era 11 de febrero del 2012 y ella tenía solo 48 años. Esa noche tiene lugar la fiesta pre-Grammy en la que Whitney iba a ser una invitada especial. La fiesta tiene lugar en el mismo hotel en el que ella falleció y en el que su cuerpo aún permanecía ya que los forenses no la habían recogido. Según los forenses, no es que ella se haya quedado dormida, sino que los moretones que tenía en los brazos sugieren que ella se cayó, se desmayó dentro de la bañera y quedó ahí luego de haber consumido crack y haber sumergido los pies en agua caliente que causaron un efecto en cadena que hiciera que con todo lo que había consumido durante esos días perdiera el conocimiento. Ella cayó al agua en estado de inconsciencia, por eso no luchó ni se pudo salvar. Cuando se conoció la noticia, Bobby, quien se había vuelto a reunir con su antigua banda y estaba en un concierto, le dedicó a Whitney un mensaje. El concierto siguió, aunque él se encontrara llorando en el escenario. Una semana después, Whitney tiene su funeral público, en donde personajes como Kevin Costner le dedicaron unas palabras. Robin también asistió. Ella ya estaba casada con otra mujer y tiene 2 hijos con ella. Se enteró por una tercera persona del fallecimiento de Whitney. Ella dice que no puede garantizar que las cosas hayan sido diferentes si luego de que Whitney se haya separado de Bobby, ellas hubieran retomado contacto. Ella sí dice, sin embargo, que nunca contactó a Whitney ya que en el fondo esperaba que ella lo hiciera, pero que, haciendo un poco de reflexión, probablemente Whitney también la estaba esperando a ella y nunca se contactaron. Al funeral, por supuesto, Bobby asistió, pero se fue temprano, no sin antes tocar el ataúd de su ex esposa. Sin embargo, no fue una salida respetuosa. Lo que cuentan es que al ser un evento grande, las sillas estaban enumeradas. Bobby Brown decide aparecerse con más invitados de los que se habían establecido, causando ahí una conmoción con el orden. Según él, fue la seguridad del lugar que no dejó que sus otros hijos se sentaran junto a Bobby y Christina. No fue culpa de la familia, fue la seguridad, así que simplemente besé el ataúd y mis hijos y yo nos fuimos. Muchos toman este acto como que incluso en el funeral de Whitney, Bobby tenía que llamar la atención, que el protagonista fuera él. Me encantaría decirles que la historia termina acá, pero lamentablemente no. Bobby Christina Brown. Miren, por lo que vi, tanto Whitney como Bobby querían genuinamente a su hija, por cómo ambos hablaban de ella, pero sus adicciones y sus problemas eran más grandes que ese amor de padres. La versión que ambos sostuvieron es que jamás en la vida consumían frente a Bobby y Christina, que cuando lo hacían ellos estaban en una habitación y ella en otra completamente diferente con una niñera. Pero obviamente unas personas en ese estado tienen el sentido de la realidad completamente alterado, por lo que obvio su hija sí los veía drogados. Nuestra hija estaba creciendo en medio de todo esto. A menudo veía a su madre y a su padre drogados y estaba con nosotros dos cuando estábamos jodidos. Intentamos mantenerlo alejado de ella, pero nos resultaba difícil verla solo cuando estábamos sobrios. ¿Cuánto tiempo de calidad puedes pasar con tu hija cuando estás drogado todo el tiempo? Bobby Christina vio cuando su papá escupió a su mamá en la cara, por ejemplo. Whitney misma contó que su hija, que ya era una preadolescente cuando eso pasó, le dijo que aquello no estaba bien, y que esa fue como la chispa que Whitney necesitó para dejar ese matrimonio.
Cuando Whitney se separa de Bobby, deja a su hija a cargo de su hermano Gary y su cuñada Pat. Luego de un tiempo va por ella. Bobby Christina estaba con su mamá en los eventos de su muerte. Es más, cuentan que un día antes Whitney había salvado a su hija de ahogarse en una bañera, ya que ésta se había quedado dormida. La misma noche de la muerte de Whitney, la chica tuvo que ser hospitalizada luego de haber combinado Xanax y vino para calmarse. Gary y Pat lamentan mucho que, dado que cuando Whitney falleció, Bobby Christina ya era mayor de edad, ellos ya no se podían hacer cargo de ella, pero sí cuentan cómo la chica tenía serios problemas de adicciones y de depresión, al punto que un día trató de cortarse las muñecas. Y es que Whitney aparentaba y quería ser una buena madre, pero según cuentan, una vez ella estuvo divorciada y con la custodia de su hija, la trataba más como una amiga que como su hija, una amiga con la que salía de fiesta y eventualmente ella se pegaría de esas mismas adicciones que tenía su mamá. El 31 de enero del 2015, con 21 años, Bobby Christina fue encontrada boca abajo en la bañera de su hogar. Aunque al inicio no encontraron sustancias en su cuerpo, luego sí se revelaría que había desde alcohol hasta morfina. Pudieron salvarle la vida en ese momento, aunque por los daños causados por ese sumergimiento, ella estuvo en coma por 6 meses. Coma del que no pudo recuperarse y finalmente Bobby Christina fallecería en julio 26. Bobby Brown cuenta que, si bien luego de la separación con Whitney ellos se habían alejado, poco a poco habían retomado su relación y que estaban llevándose muy bien. Es más, él cuenta que ella se iba a mudar del estado donde ella vivía a donde él estaba, para estar más cerca. Mudanza que iba a ocurrir 2 días después de que ella fuera encontrada inconsciente. If I could get those 2 days back. Si bien la muerte de Bobby Christina fue determinada como accidental, Bobby y la ley sí señalaron a un culpable. The same thing that happened to my daughter is what happened to Whitney. There's only one person that was around both occasions. You won't say his name. Nick Gordon is who you're referring to. I won't say his name. Nick Gordon. Nadie tiene muy claro cuál era la relación de Nick con Whitney Houston. La versión más oficial es que él era hijo de una amiga de ella y la cantante le tomó mucho cariño. Sin embargo, la mamá había empezado a tener muchos problemas con el niño, por lo que le pidió a Whitney que se encargara de él. Esto cuando ella ya estaba separada de Bobby Brown. Whitney se hizo cargo, pero nunca lo adoptó legalmente. Nick era 3 años mayor que Bobby Christina y él también hacía parte de ese séquito de asistentes y guardaespaldas que tenía la cantante al momento de fallecer. Más o menos un año luego de la muerte de Whitney, Nick y Bobby Christina anunciaron que estaban en una relación que nadie, ni su papá ni la familia de su mamá, aprobaban. Cuentan que esta relación pudo haber iniciado desde antes de la muerte de Whitney, pero que ella no se habría dado cuenta. Y cuando criticaron a la pareja por ser prácticamente hermanos, ellos se defendieron diciendo que Whitney lo habría aprobado. Ya luego Bobby Christina se referiría a él como su esposo, pero no hay ninguna evidencia de que ellos se hubieran casado. Nick contaría cómo Bobby habría sufrido además varios abortos espontáneos durante la relación. A Nick lo culparon de la muerte de Bobby Christina, diciendo que fue él el que le dio las sustancias y que fue él quien la puso boca abajo en la tina. Sí se le dio responsabilidad legal en una demanda pública puesta por la familia. No le emitieron cargos, pero tuvo que pagar $36 millones al patrimonio de Bobby Christina, después de ser declarado responsable en una demanda por muerte por negligencia. Aparte de eso, se reveló que él había sido abusivo con ella durante la relación, no solo físicamente, sino que trató de aislarla y tomar control de sus finanzas. A él se le negó poder asistir al funeral de Bobby Christina. Luego de todo esto, para no extenderme más, y luego de múltiples problemas de sustancias que trataba de controlar y problemas depresivos severos, Nick Gordon fallecería con 30 años en la víspera de Año Nuevo del año 2020, de una sobredosis. Conclusión y final. Ya volviendo a la pareja principal, los problemas de Brown con la justicia se extenderían hasta el 2012, siendo en ese año su último arresto registrado por conducir borracho. Él cuenta que cuando tenía 32 años fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno bipolar que se vieron empeorados por su constante consumo de coca y heroína. Él ha ido de un lado a otro revelando cosas de Whitney y al mismo tiempo diciendo que la extraña. Ha tratado de reescribir la historia sobre la violencia que ejerció sobre ella, pero luego dice que ella siempre será el amor de su vida. Siento que él sí es consciente de sus errores como padre, sobre todo, como esposo sí trata de lavarse la cara.
pero igual ningún padre debería enterrar a un hijo, entonces en eso sí me da algo de pesar. Con respecto a Whitney, ¿ella seguiría con nosotros de no haberse casado con Bobby Brown? No sé. Ella ya traía serios problemas de adicciones antes de conocerlo, que sí, empeoraron después, pero que igual estando separada de él tampoco dejó. Ellos duraron casi 6 años separados. Ya esto está muy largo, entonces no me voy a extender, pero sí noté un componente religioso muy fuerte en el tema, de cómo ella se expresaba. A mi parecer desestimaba muchos de sus problemas reales diciendo que Dios estaba de su lado. Ella decía que el problema no eran las drogas, que ella era misma, que no eran las drogas, que era su adicción a estar con Bobby Brown, pero que era una hija de Dios y que por eso todo iba a estar bien. Con respecto a la familia, si bien su mamá trató de intervenir fuertemente, siento que no se tomaron en serio ese problema de adicciones, pues supongo que para ellos hasta cierto punto era normal. Digamos, Whitney cuenta que sí, que cumplía con sus 30 días de rehabilitación y todo bien, cuando cualquier persona racional sabe que esa es una lucha permanente y de años. Es bastante triste como ella cuenta que mezclaba marihuana y coca y se ríe mientras lo hace. Sí, de pronto risa nerviosa, pero da miedo un poco la forma en la que lo explica. So your drug of choice was weed combined with cocaine. Rock cocaine. With rock cocaine. Yes. Yes. And you would do what, volumes of that? Oh my God. I can't. Somebody out there had made a lot of money, you know. Yeah. Ya luego está el tema de Robin. Aunque la mamá de Whitney no la quisiera, ella sí admite que Robin fue la primera en señalar que Nippy, apodo que tuvo Whitney durante toda su vida, tenía un serio problema con las sustancias. Pero luego está eso de que no la aceptaran por su orientación sexual, y que Whitney tampoco haya podido salir del closet por sus propios pesos de fama y de religión. ¿Creen que si hubieran dejado a Whitney amar a quien ella quisiera, ella seguiría viva? Que si no se hubiera casado con Bobby, que si hubiera podido tener una relación abierta y sana con Robin, que si ellas hubieran retomado contacto después. La verdad, mi conclusión a si esas pudieran haber sido la respuesta, la verdad, no sé. Tal vez, si alguna de esas realidades hubiera ocurrido, no solo Whitney estaría viva, sino Bobby, Christina y Nick Gordon también. Pero dime qué opinas tú, cuál crees que es la respuesta. La verdad, la lata de gusanos que abrí con este tema me dejó boquiabierta. No pensé que todo desde un inicio estuviera tan horrible. Y traté de condensar la mayor cantidad de información sin tanto rodeo. Y pues ya, hasta aquí el video del día de hoy. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Si te gustó, apreciaría tu like, suscríbete, toca campanita para notificaciones, toma agua, aplícate protector solar. Espero que la vida te trate bien y espero que tengas todo lo que soñaste. Y nos vemos a la próxima.